¿Cómo te va, Félix? Muy Bienvenido. buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, agradecido de poder estar aquí en este programa para poder contar mínimamente lo que está pasando en nuestra comunidad, especialmente al pueblo com de Formosa. ¿Nos harías una pequeña síntesis de los episodios, sobre todo los últimos episodios, que está sufriendo tu comunidad? La verdad que el problema es muy complejo, que es difícil resumir en una sola palabra, porque venimos arrastrando eso hace décadas, que no es solamente ahora, sino que venimos sufriendo esta terrible aislamiento que nos hace el Estado provincial por solo hecho de pertenecer a un pueblo que es un pueblo originario, de la cual la provincia de Formosa se jacta de ser la pionera en reconocer e incorporar los derechos indígenas. Esos derechos indígenas que hoy están saliendo en los medios, de que Formosa fue la única y creo que es la provincia que más le ha dado espacio a los pueblos indígenas, pero nosotros como pueblo decimos que es la más violada en cuanto a los derechos humanos, que debería también reconocer la existencia como pueblo y como ser humano, de que nosotros no estamos entendiendo la política pública y también la función de una democracia que está muy lejos de poder incorporar la vida de los pueblos indígenas en Argentina. Ahora, Félix, yo veo aquí un informe sobre los CON y leo la palabra golpiza, traumatismo de cráneo, víctimas, de todo tipo de... ¿Por qué no contás un poco lo último que está pasando? La verdad que para muchos, yo creo que este ha sido uno de los años más duro y más triste que se ha podido notar a nivel social y a nivel país. Creo que el pueblo indígena siempre ha sufrido estas cosas que se está describiendo, porque tanto la justicia como los gobiernos siempre ha caratulado la muerte de los indígenas como suicidio, accidente de tránsito, ebriedad, que siempre el culpable es el indígena por imprudencia, por no respetar la ley o algo que para poder justificar eso. Y lo más triste de todo eso, que los médicos avalan la manipulación de la vida de los pueblos indígenas para poder justificar de que los indígenas mueren a través de las propias decisiones que toman. Para nosotros vemos que la justicia, cuando uno no tiene plata, parece que la justicia está lejos de nosotros, porque la justicia está cuando hay dinero de por medio, y que también los indígenas lo ven como algo que no se le considera como ser humano, con solo hecho de mirar una figura indígena, decir que es un indio, un vago, haragán, borracho, inútil, de todas cosas despectivas que a nosotros nos hicieron algo como naturalizar esa mirada racista que hace el gobierno de Formosa, y nos callamos por solo hecho de no poder hacer nada por esta mirada que nos hace como pueblo, y nos damos cuenta de tantos años de poder decir basta, y decir basta te complica muchas cosas, porque ahí es como te consideran como inexistente, porque la misma justicia, a mí en el caso personal me imputan como el responsable ideólogo intelectual de la problemática, y que el gobierno de Formosa, tanto el ministro González como el defensor del pueblo, siempre nos caracterizan a nosotros de que somos los perturbadores de la paz social. Cuando esa palabra, porque la mayoría de nosotros no entendemos la palabra técnica que muchas veces se usa contra nosotros, y no podemos discutir porque desconocemos. Ahora, cuando nos informamos, tratamos de entender mínimamente las expresiones de los funcionarios y poder pensar qué es lo que nos dice. Y cuando nos damos cuenta,
No podemos discutir esto a través de los medios, porque los medios oficiales, que son lo que más se usa para poder silenciar nuestra voz, a través de las opiniones de los periodistas de Formosa, de decir que lo que produce esta injusticia son los mismos indígenas, y toda esta injusticia que estamos padeciendo es justamente por el tema del reclamo territorial que la mayoría de los indígenas sufrimos, esa falta de interés y falta de voluntad política del Estado nacional como provincial. Ahora, Félix, yo veo claramente una falla del Estado, sin duda, ahora vamos a hablar de eso, pero por debajo lo que se ve es una actitud de una sociedad racista, digamos, ¿no? Hay, digamos, los que producen todos estos acontecimientos son vecinos, son gente... ¿Quiénes son? La verdad que el poder político es el que avala todo esto, porque si un criollo maltrata a un indígena, siempre está avalado por el puntero político de la zona, y eso habilita de que los jueces, los fiscales apoyen, porque el apriete que muchas veces reciben los indígenas es eso. Hacemos una denuncia en la comisaría, y dentro de esas comisarías es pariente de los punteros políticos, y te vas en la fiscalía, te archivan las causas, porque se ha hecho muchas denuncias en la fiscalía de la ciudad de Clorinda, pero se archivan las causas porque dice falta de pruebas o falta de contundencia de las denuncias, que muchas veces cuando denunciamos a la muerte de un joven no se puede investigar, porque dice que la policía no puede intervenir estos hechos porque está la gendarmería trabajando en la zona de la comunidad COM, y después cuando acudimos a la gendarmería dice no es competencia nuestra porque es competencia provincial. Entonces se encuentra en una zona liberada para que se haga lo que no se tiene que hacer. Quiero explicar una cosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno, o le pidió al gobierno, que garantice la vida de Félix Díaz, su familia y de la comunidad COM. En ese caso, la Gendarmería, como eso además está en una ruta nacional cerca de ahí, mandaron a la Gendarmería para que cuide a la comunidad. Y se dio este vacío, es decir, la policía dice es la Gendarmería y la Gendarmería dice es la policía. En realidad ninguno de los dos hacen nada, y los dos en realidad sí hacen, porque hubo dos casos, uno de un gendarme atropellando y matando a dos personas, que lo hicimos acá en el programa en su momento, y otro policía más lejos, cerca de Pozo del Tigre, que también mató a un COM, le pasó con el coche por encima. Así que en realidad la vocación de estas fuerzas de seguridad no es defender a esta gente, sino que básicamente es lo que me pregunto es cómo un gobierno nacional que ha hecho de los derechos humanos una bandera, sigue sin poder sintonizar con ustedes, porque hubo un primer encontronazo, pero luego, ¿qué pasó? Vos te viste con gente del gobierno. Con Randazzo. ¿Cómo está el gobierno frente a esto? Nosotros no estamos entendiendo sobre esta postura del gobierno nacional, porque es muy difícil acercarnos a los organismos nacionales. Hay un acercamiento tímidamente para poder mostrar de que hay una voluntad política de parte de las autoridades nacionales, pero no hay aplicación de los compromisos que se asume como respuesta del reclamo. ¿Cuáles eran los compromisos que había tomado el gobierno en su momento? El gobierno nacional, cuando se comprometió en el mes de mayo del 2011, se comprometieron a resolver el tema de la representatividad, que es uno de los reclamos de la comunidad. Luego el tema social en cuanto a salud, tema del agua, el tema de los DNI, que hasta ahora estamos padeciendo la falta de acceso a esos documentos, que es muy vital, que no se puede negociar, porque es un derecho que... Pero ustedes, ¿por qué no pueden tener DNI? No entiendo. Tampoco no podemos, porque se hizo algunos operativos a través de la presencia del Ministerio de Desarrollo Social, pero no han extendido los DNI. Se han registrado el operativo, pero no llegaron nunca. No llegaron los documentos. ¿Ustedes no tienen documento? Hay un porcentaje muy importante de la comunidad que no tienen DNI. Yo tengo. ¿Por qué? Porque viajo constantemente a Capital, y hay mucha gente que me ayuda para poder conseguir eso.
Pero uno de esos que estuvimos acá en el 2011 es mi nieto, que ya tiene 11 años que no tiene DNI, hasta ahora no tiene. ¿Pero qué le dicen cuando lo va a sacar? Es porque muchísimas cosas, porque hay que pagar la cuota que ellos piden, como 80 o 130 pesos, para que los indígenas siguen reclamando, y tenés que actualizar, porque cada año vence la constancia de trámites de DNI. Entonces los delegados de registro civil de la zona exigen a los indígenas que sigan pagando esa cuota para que en algún momento te salga el documento sin tener el respaldo de un partido político. Pero los indígenas ya se cansan de pagar esa cuota porque nunca le llegan a los documentos. Félix, una de las políticas con respecto a los pueblos originarios que insiste el gobierno que está avalando es el tema que tiene que ver con la ley de medios, ¿no? Con darle licencias de medios a los pueblos originarios. Te quería preguntar a vos, primero, si es una cuestión que está en la agenda de ustedes, si les interesa, y segundo, si creen que el gobierno de Infran o el gobierno nacional los va a ayudar con esa cuestión. La verdad que nosotros yo fui parte de una mesa de seguimiento sobre la propuesta de la ley de medios, porque yo vine trabajando y colaborando con una organización del Chaco que se llama Red de Comunicación Indígena en el año 2004 hasta 2007, de la cual estamos muy interesados en esta posibilidad de poder acceder a esos medios, porque es una herramienta muy positiva para la difusión de los derechos humanos y también los derechos de los indígenas, y también de informarse sobre el tema de los programas sociales, que es una forma de poder traducir los mensajes que provienen desde las instituciones que están a cargo de poder garantizar la existencia de los pueblos indígenas. Pero lastimosamente, cuando uno no está con un poder político, no podés acceder a esos derechos por solo hecho de pensar distinto. Y a través de esto nosotros hemos organizado una propuesta y también trabajar con los sectores sociales acá de Capital, y se ha conformado una organización que se llama el apoyo hacia los pueblos indígenas, que se llama Resistencia Com. Entonces, a través de esta organización social han podido colaborar para conseguir los equipos de una radio, una FM, que hoy está en función, pero no es porque el Estado tuvo la posibilidad de brindarnos esa accesibilidad a esos materiales, sino más bien a través del esfuerzo de la misma comunidad. Y hasta ahora estamos esperando de que el compromiso que asume los gobernantes, porque eso está a cargo del INAI, que es el gobierno que representa a los pueblos indígenas en Argentina, pero nunca fueron a interesar a poder ver en qué estado se encuentra esta radio. Pero en algún momento salió en página 12, dice que esa radio está habilitada, pero nunca nos avisaron, ni siquiera nos llegó una notificación de la habilitación oficial de esa radio. Félix, ¿cuánto hace que ustedes están en esa tierra? Si te cuento cuántos años, creo que te mentiría, pero siempre estuvimos ahí. Históricamente hemos vivido más años que el Estado nacional y provincial, porque nuestros ancestros han vivido históricamente en esa región, que antes no existía la frontera y los indígenas habitaban en ese territorio. Y si tuvieras que contarnos, para nosotros que vivimos en una ciudad y que supongo que debe ser muy distinto, ¿cómo es el lugar a donde viven y en qué condiciones viven? Ese lugar para nosotros es un lugar muy particular, porque estamos rodeados de la naturaleza, lagunas, campos, y hemos vivido y subsistido a través de esos recursos que hoy no tenemos, porque para nosotros el territorio es la vida del pueblo indígena. ¿Por qué? Porque ahí está la espiritualidad, ahí está el agua, la pesca, la caza, la recolección de medicina, y también está el tema de los materiales de recurso natural para la construcción de los ranchos, y también tierra, que algunos son pequeños agricultores. Entonces, si nos despojan eso, es como se nos asfixia, se nos mata, porque no tenemos
acceso a la medicina occidental, no tenemos posibilidad de ir a los médicos. Para poder subsistir, uno tiene que mendigar. ¿Por qué? Porque el territorio que anteriormente ocupábamos está en manos de Parque Nacional y también propiedad privada que no te permite ni siquiera tocar una planta, ni el agua, ni la pesca. Entonces es ahí donde te condenan a vivir dependiendo del Estado a través de las migajas. Entonces condiciona nuestra vida. Entonces ahí se mata nuestra cultura, no podemos poner en práctica nuestra espiritualidad, nuestra forma de alimentarse. Entonces ahí produce enfermedad, desnutrición y se debilita al pueblo. Entonces, ¿por qué nos manifestamos así en contra de este sistema estatal? Es porque ya no queremos sufrir condenado a vivir así en una vida que no es vida, sino es sobrevivir constantemente, y nos duele de que nuestro país nos ignora, que nuestras autoridades que se jactan de la recuperación de los derechos humanos, pero dentro de esos derechos creo que no estamos todavía incorporados, pero en los derechos que nosotros leemos y tratamos de entender de que la Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero en la práctica estamos muy lejos todavía. ¿Sabés? Les quería contar una cosa. Yo cuando viví hace unos años atrás, en los años 80, la situación era absolutamente distinta. Siempre la discriminación existió fuertemente, es decir, si yo iba con 4 bichis al boliche, me miraban con cara porque normalmente no los dejaban entrar al boliche. Tenían que pedir algo de afuera y se les llevaba afuera, pero ellos no podían entrar. Conmigo entraban porque como yo era más rubio, no se animaban a decirme no entres con ellos. Pero fuera de eso, esa gente tenía la posibilidad, con trabajo sin él, de sobrevivir absolutamente en el monte. Es decir, ellos sabían cazar, sabían pescar, podían ir a cortar un quebracho, vender el poste, cambiarlo por comida en un almacén. Y aún la comida de los blancos, lo que nosotros entregábamos o lo que podía salir del almacén, ellos podían prescindir de eso y largarse solos. Y toda esa gente estaba absolutamente capacitada para poder hacerlo. Es decir, cualquier huichí, cualquier cuom podía sobrevivir en el monte sin nada, con sus manos y sin nada. Y podía sobrevivir y tener una dieta perfecta. A medida que la frontera agrícola empezó a modificarse, esto fue cambiando. Entonces ellos ya no podían transitar libremente por el lugar que era de ellos en realidad, porque esa tierra no la quería nadie, no le importaba. Por eso es que los relegaron en ese lugar y vivieron más de 100 años en ese lugar relegados, porque en realidad a esa tierra no le importaba a nadie. Cuando la soja empieza a crecer, no es que la soja esté ahí. La soja no es que llegue a todos los lugares de Formosa donde hay problemas, pero lo que cambia es la frontera agropecuaria. Lo que hace es que la zona de cría que antes era más al sur es reemplazada por soja, y entonces la zona de cría tiene que ser en Formosa. Entonces esos campos que antes se usaban para nada, que antes necesitabas 10 hectáreas para una sola vaca, ahora se desmonta, se le pone pastura y se sirven para cría de ganado. Y eso es lo que está en disputa. Por lo tanto, ellos que transitaban libremente y que convivían con el criollo, que también era ganadero, pero que no influía en su vida, eso es lo que cambió. Félix, perdón, en continuidad con eso es lo que hizo crecer tanto la violencia contra la comunidad? La verdad que la violencia siempre estuvo, pero como es algo que, como yo decía al principio, de que eso se naturalizó, porque uno no sabe a dónde acudir. Primero, el primer punto y de lo que nosotros veníamos sufriendo es la falta de comprensión en cuanto a cómo denunciar estos hechos, porque cuando uno denuncia en la comisaría, y nosotros nunca entendíamos que la denuncia tenía que hacer en la fiscalía. Entonces, cuando uno se va en la comisaría, el comisario te recibe las denuncias, pero nunca entendíamos que esos procesos legales que tiene que llegar la comisaría y después a la justicia, entonces en muchas de las ocasiones que esa denuncia queda en la comisaría y no se lleva, no la subían, no le llevan a los juzgados, entonces ahí termina. Entonces
porque después los policías dicen, bueno, tenés que presentar un testigo o describir el rostro del asesino, muchos requisitos que ellos exigen para que se tome la denuncia en serio, y la mayoría de los indígenas no saben cómo hacer eso. Y cuando tuvimos así una denuncia muy fuerte que hemos hecho en el año 2007, denunciábamos a un intendente que atropelló una nena de 13 años, y estábamos contentos porque decimos que por fin se pudo agarrar un asesino. Y después nos fuimos al juzgado de Clorinda y nos muestran la carátula que dice homicidio culposo. Entonces nosotros, como integrantes de la comunidad, nos poníamos contentos porque creíamos que era culpable el hombre. Entonces nos volvimos y le contamos a la familia que el tipo se reconoció que fue culpable. Y nunca entendíamos las carátulas que se arman. Entonces, con esa experiencia, después consultando con los abogados, decían de que no era culpable, que fue un accidente. Entonces, ¿cómo revertir eso si no estás entendiendo el sistema jurídico? Para poder entender eso hay que estudiar, hay que estar en eso para poder dar vuelta a eso. Entonces, es como aprendiendo muchas cosas, pero ese aprendizaje está el tema de muchas muertes, y eso a nosotros nos duele mucho, porque el Estado mira a otro lado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que solamente busca informarse para poder justificar de que están haciendo algo, y hasta ahora no sabemos más qué hacer, porque si ahora estoy acá, recién me manda mensaje de que están haciendo una investigación de mi sobrino que fue encontrado muerto, se hizo la autopsia nuevamente y eso es muy duro. Mi hermano, que va a tener 75 años, no sabe cómo salir ese shock que se encuentra, y a mí me genera mucho miedo porque puede que mis hermanos puede venir mal esta intervención que la justicia trata de encontrar el responsable de la muerte del chico. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando en las cuestiones judiciales, porque nadie está preparado para poder discutir esta cuestión, porque es otro campo. Nosotros somos del monte, del campo, entendemos la relación con el ambiente, y la relación social creo que nos falta mucho para poder adaptar ese ambiente que es muy distinto para nosotros. Félix, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo llegaste a ser el líder de esta comunidad? La verdad que yo no busqué a ser líder, tampoco no aspiré, porque yo sé que es una responsabilidad muy grande. Mi familia están ahí en mi comunidad. Yo nací en mi comunidad. A los 5 años perdí a mis padres. Viví con diferentes familias, y tampoco no familiares, pero son de la comunidad que me han podido dar la vida, y también crecer en medio de la naturaleza, donde me dieron la posibilidad de cobijarme en ese momento. Cuando no había todavía un crecimiento poblacional de la zona, nosotros éramos libres de poder sustentarnos a través de la pesca, la caza. Jugábamos en el monte y no éramos perseguidos por nada. Entonces, a través de esa relación que tuvimos en ese tiempo, me llevó a entender el valor y la importancia de la naturaleza, porque es la que nos sostiene, nos cobija y nos da vida. En los momentos difíciles está ahí, es como es parte de nosotros. Por eso nosotros consideramos que la tierra es nuestra madre, porque ella es la que nos da la vida, nos da alimentos, nos da el agua, nos da los frutos, nos da la posibilidad de poder estar en contacto permanente con ella. Nunca nos abandona.
pero cuando se empieza a alambrar, entonces es ahí donde es como se aísla, es como te desprenden en las manos de tu madre, que muchas veces te ha cobijado en los momentos difíciles. Si está alambrado, es como te quedas preso. Y eso nos causó mucha tristeza cuando el Parque Nacional se adueñó de nuestra laguna, que es una laguna muy importante. Es ahí donde está nuestra espiritualidad, nuestra forma de subsistir, y se fue asfixiando esta comunidad a través de los diferentes métodos. ¿Y cuándo llegás vos a ser líder de los Cuong? ¿Quién te elige y cómo? Cuando trabajé en eso en el año 2000, yo empecé a trabajar con los diferentes espacios políticos, religiosos, organizaciones sociales, gremios, y no me encontraba conmigo mismo, y esos espacios que yo colaboré tampoco no era mi espacio. Entonces tuve que salir afuera y relacionarme con otras comunidades, otros líderes, y de ahí fui aprendiendo. Cuando entendí la importancia de poder luchar por mi propia identidad, entonces me di cuenta del que tenía que hacer ese descubrimiento conmigo mismo. Soy yo. Reconocerme de pertenecer a un pueblo que no fue fácil. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos impusieron la idea del consumismo, de tener un patrón, de vivir como el blanco, de comer como el blanco, de vivir como la sociedad. Entonces tirar las tradiciones, la cultura, el idioma, y eso es como te condenan, porque vos vivís dependiendo del patrón, y el patrón te da un trabajo, después te adelantan las cuentas y te quedas preso. Entonces no es que uno gana, sino que dependés de los alimentos que provienen del patrón, y eso nos generó como una prisión que nunca pudimos salir. Entonces esa prisión no nos permite cazar, no nos permite pescar, no nos permite ir a buscar la espiritualidad. Entonces nos condenan, y después vienen las religiones evangélicas, que también nos han enseñado muchísimas cosas buenas, pero dentro de esas cosas buenas es otra prisión que nos encierra, de enseñarte de que cuando te muere un hermano tenés que arrodillarte y pedir a Dios que castigue el asesino y no acudir a la justicia. Todos esos métodos violentos que nos impusieron, me doy cuenta que no es el camino. Entonces tuve que capacitarme y aprendí lo que es el valor de la vida. Así que una pregunta, que sé que volviste ahora de México, te invitaron a estar en la zona de Chiapas, estuviste con la gente del zapatismo, con gente que se ha logrado organizar de un modo distinto. ¿Qué encontrás en común entre los padecimientos de esa gente y de tu pueblo acá? Hay una coincidencia similar lo que a nosotros nos pasa, pero hay una diferencia, que el zapatismo está organizado, tiene una organización muy importante, que he podido estar con mis hermanos indígenas mexicanos, que están aprendiendo mucha lección sobre el tema de la lucha por los territorios, porque los territorios está la vida de los pueblos indígenas. Sin los territorios la cultura se muere, y el objetivo de esta organización es recuperar la autonomía de gobernarse a sí mismo, y también de buscar nuevamente la vida y dar valor a lo que es la dignidad humana. Y eso me sirve mucho a entender la vinculación que nosotros tenemos que tener como pueblo originario, y también dar como una esperanza al mundo, porque nosotros no miramos la tierra como comercio, y tampoco la vida no miramos como una vida que tiene que ver con el comercio, porque nosotros no fuimos creados por la cuestión económica ni la ciencia, sino hemos sido creados por la misma naturaleza. Entonces hay una relación directa con las tierras. Nosotros no vemos la tierra como un comercio. Entonces, si esas dos cosas se juntan, empezamos a defender
el valor de la vida, porque el tema de las tierras tiene que ver con el sostén de la humanidad. Si nosotros no hacemos nada por la defensa de nuestra madre tierra, creo que le estamos dejando un mundo sin esperanza, un futuro que no va a tener una vida larga, porque le vamos a estar heredando a nuestros futuros un mal que no va a tener remedio. Félix, ¿qué piensan ustedes de la idea de Argentina, de la idea de patria? La verdad que al principio yo me consideraba argentino, pero después con este tiempo de lucha, porque ahora me gustaría ser parte de esta Argentina, pero con dignidad y con derecho y respeto, porque muchas veces escuchamos y a nosotros nos hicieron cantar el himno nacional argentino cuando decían: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad. Entonces ese grito que en muchas ocasiones hemos cantado, no tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a decir las cosas que creen que tiene que decir, la libertad te cortan, te persiguen, te silencian y hasta que te maten. Entonces yo creo que la revolución que se hizo, se ha hecho algo muy positivo en el país, de ser un país independiente, pero lastimosamente dentro de esa independencia no estamos incorporados. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hace es tener preso a los indígenas a través de una función pública, para que el indígena diga que es como participando en una construcción de país, que tiene un cargo, pero ese cargo no representa al pueblo indígena, porque el funcionario indígena no es líder, porque el líder tiene que ser un elegido por los mismos pueblos indígenas, y no tiene que tener sueldo, tiene que hacer un servicio por amor a su gente. No es por interés económico, sino es por la vida misma. Entonces esa diferencia que nosotros nos manejamos, estamos lejos de que el Estado argentino respete nuestra forma de vivir, de organizarnos, y también nuestra propia forma de ver las cosas, que somos diferentes, y esa diferencia lo que queremos que se respete. Muy bien. No, habría que decir que el gobierno nacional puede resolver esto. Fácilmente. También los provinciales pueden resolver esto. Esto nos avergüenza como argentinos, en el sentido de que los derechos humanos no pueden ser una simple declamación o una política que a mí me parece positiva, una política judicial, pero no puede ignorar bolsones. Así como estuvimos hablando hoy de vastas zonas de la Argentina que están abandonadas por el Estado y metidas en la marginalidad. Bueno, hay comunidades que están sufriendo algo que si lo vemos en una película nos parecería aberrante, que cuando lo vemos en otros países nos parece aberrante, y que está pasando en nuestro país. Así que te agradecemos mucho, Félix. Una preguntita que no tiene que ver con esto, sino estuviste en el Museo de Antropología y estuviste también viendo esas enormes pirámides que son pueblos originarios en su momento. ¿Qué te pareció? En México. En México, sí. Sí, la verdad que para mí es algo impresionante lo que pude vivir ahí en ese país, porque he visto obras tan grandiosas que han hecho los pueblos mayas en esa zona, y datan de muchísimos años, antes de que Argentina sea un país que fue invadido por los españoles, y los indígenas vivían en ese momento y tenían su propia forma de organizar, su propio gobierno. Y me pone triste porque todos esos museos históricos, el que se está beneficiando es el mismo Estado, que recauda, explota en las cuestiones turísticas. ¿Y los indígenas dónde están? Los indígenas siguen peleando para poder tener la libertad de tener un propio terreno, y las obras que se quedaron ahí se está beneficiando por el mismo Estado. Muchas gracias, Félix. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Radio Mitre. Y perdón, da ganas de pedirte perdón. Muchas gracias por este espacio y bueno, saludo a la audiencia.